Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, ese rincón donde las historias del espectáculo cobran vida y donde desentrañamos los misterios que nos cautivan. Es un verdadero placer tenerlos aquí, como siempre en esta comunidad apasionada por las estrellas y sus vidas. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a generar muchísima conversación, debate y sobre todo, muchísima intriga. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo, específicamente en una historia que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño y las redes sociales ardiendo como nunca antes. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Kerem y Yandhi juntos de nuevo. La verdad, o al menos lo que creemos saber, al descubierto. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo de cerca cada paso, cada gesto, cada publicación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son dos de los actores turcos más queridos, carismáticos y talentosos de nuestra generación, y su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha sido un imán para la especulación, la admiración y, para muchos, un símbolo de amor verdadero. Hemos sido testigos de su química innegable en Lütfen Bırak Geri, una serie que, francamente, nos robó el corazón a todos y nos dejó suspirando con cada escena. Desde entonces los rumores, las esperanzas y los deseos fervientes de que volvieran a estar juntos han sido una constante en el universo fan. Por eso hoy, queridos amigos, les pido que se abrochen los cinturones, porque en este vídeo vamos a desgranar toda la información que hemos recopilado, vamos a analizar cada pista, vamos a escuchar atentamente lo que se dice en los corrillos y, sobre todo, vamos a intentar llegar a esa ansiada verdad. ¿Realmente están Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Qué hay detrás de los últimos avistamientos misteriosos, las publicaciones crípticas y las declaraciones sutiles que han encendido las redes? Vamos a descubrirlo pieza por pieza. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de especulaciones, análisis y, con suerte, confirmaciones, no olviden hacer lo que más nos gusta y lo que nos ayuda a seguir adelante: suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle a esa campanita, esa pequeña campana que les asegurará no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Porque como ya saben, aquí siempre traemos temas candentes, análisis profundos y primicias que no se pueden perder. Su apoyo, sus likes, sus comentarios significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido, investigado y presentado con la pasión que ustedes se merecen. Ahora sí, comencemos a desenredar esta historia que tiene a medio mundo hablando. Bueno, para empezar, debemos remontarnos un poco en el tiempo, a ese momento mágico en el que Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron, de la noche a la mañana, en la pareja soñada por miles de seguidores tras su icónica participación en Lütfen Bırak Geri. Su química era tan palpable, esa chispa que traspasaba la pantalla era tan intensa, que hizo que miles de fans se enamoraran no solo de su relación ficticia, sino también, y con mucha más fuerza, de la posibilidad de una relación real. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, y el fandom global, se volcaron sobre ellos con una intensidad sin precedentes. Cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario aparentemente inocente se analizaba hasta el mínimo detalle, buscando señales, buscando confirmaciones. Y sí, durante un tiempo que pareció sacado de un cuento de hadas, confirmaron esa relación que tantos esperaban, esa unión que alimentaba las fantasías de sus seguidores. Fueron un torbellino de amor, viajes exóticos y momentos compartidos que, para la fortuna de muchos, documentaron a menudo en sus redes sociales, regalándonos postales de felicidad que se quedaron grabadas en nuestra memoria. Sin embargo, como suele suceder en la vida y en el ajetreado mundo del espectáculo, las cosas cambian. Tras un periodo de tiempo que muchos fans recuerdan con nostalgia, los rumores de separación empezaron a circular. Al principio fueron solo susurros, comentarios discretos en foros y redes sociales. Pero con el tiempo esos susurros se hicieron más fuertes, más persistentes, hasta que inevitablemente anunciaron su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores más devotos, que veían en ellos a la pareja perfecta, la que parecía destinada a durar para siempre. Lo que sí destacamos en ese momento y seguimos valorando, es el respeto mutuo que demostraron. Sus declaraciones fueron maduras, mesuradas y, en general, pareció ser una ruptura amistosa, aunque profundamente dolorosa para el corazón de sus fans. Después de la ruptura, la vida siguió su curso, y cada uno tomó rumbos profesionales y personales distintos. Vimos a Hande enfocada en sus proyectos, viajando por el mundo, disfrutando de la vida con esa elegancia que la caracteriza. y a Kerem también dedicado a su carrera, explorando nuevos horizontes,
participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Parecía que la etapa de Kerem y Hande como pareja había quedado atrás, un bonito recuerdo para muchos, un capítulo cerrado en la historia de sus vidas. Pero aquí es donde la trama se pone realmente interesante. Últimamente, y esto es lo que ha reavivado toda la llama de la especulación, hemos sido testigos de una serie de coincidencias, avistamientos y señales que han puesto a todos a especular de nuevo con una intensidad renovada. Y es que, mis queridos amigos, el corazón, a veces tiene memoria. O quizás, solo es una amistad muy fuerte y genuina que ha logrado perdurar en el tiempo. Eso es precisamente lo que vamos a intentar descifrar en las próximas líneas. Uno de los primeros indicios que hizo saltar las alarmas, si mi memoria no me falla, fue un evento social al que ambos asistieron, pero por separado. A priori nada fuera de lo común, ya que ambos forman parte del mismo círculo social y profesional. Sin embargo, la cosa se puso seria cuando empezaron a surgir fotos de ambos compartiendo el mismo espacio, hablando animadamente, sonriendo, e incluso compartiendo miradas que algunos interpretaron como cómplices. Los paparazzis, como siempre, estuvieron al acecho y las imágenes se viralizaron al instante, desatando una oleada de comentarios y teorías. Para muchos esto era una señal inequívoca de que la comunicación entre ellos, e incluso el afecto, nunca se había roto del todo. Luego vinieron los viajes. Se empezó a rumorear, primero en los círculos más íntimos de los fans y luego en medios especializados, que Hande había estado en París en fechas coincidentes con un viaje de Kerem a la misma ciudad. Para algunos, esto era pura casualidad. Para otros, era el inicio de una estrategia para reencontrarse en secreto. A esto se sumaron comentarios sutiles en redes sociales, me gusta misteriosos en publicaciones del otro, y apariciones casi simultáneas en los mismos lugares o ciudades. Los fans de Kerem y Hande son verdaderos detectives, expertos en unir puntos y descifrar mensajes ocultos. No tardaron en unir todas estas piezas del puzzle, creando un mosaico de posibilidades. Las teorías se dispararon, ¿estaban volviendo a encontrarse? ¿Era una serie de coincidencias fortuita, o algo más profundo y deliberado? Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar las entrevistas. En algunas de las entrevistas más recientes que ambos han concedido, se les ha preguntado directamente sobre su relación, o sobre el otro. Las respuestas a menudo han sido un poco evasivas, envueltas en un halo de misterio, pero cargadas de un cariño y un respeto que sugieren que, a pesar de la separación oficial, hay un vínculo importante que perdura. Hande, en más de una ocasión, ha hablado de Kerem con una admiración palpable, destacando su personalidad, su apoyo incondicional y los buenos momentos que compartieron. Y Kerem, por su parte, ha tenido palabras igualmente amables y admiradoras hacia Hande, reconociendo su talento y su calidad humana. Esta cordialidad, este respeto mutuo que trasciende la pantalla y la relación de pareja, es precisamente lo que alimenta las esperanzas de los fans de que quizás, solo quizás, haya una oportunidad para una reconciliación. Ahora, vayamos a lo más concreto, a las pruebas, aunque sean circunstanciales, que han llegado a nuestros ojos y a nuestros oídos. Hemos visto fotos y vídeos de ellos juntos en eventos sociales, compartiendo mesa en cenas con amigos comunes, riendo abiertamente. Estas imágenes, aunque no sean una confirmación oficial y explícita de una relación amorosa, son la carnada perfecta para todos aquellos que deseamos, anhelamos y esperamos verlos juntos de nuevo. Se les ve relajados, cómodos, y esa aparente naturalidad en su interacción es una clara señal para muchos de que la conexión sigue ahí intacta, y quizás, más fuerte que nunca. Un detalle que no pasó desapercibido para los ojos más agudos de los fans fue un reciente cumpleaños de uno de sus amigos en común. Ambos asistieron al festejo, y aunque intentaron mantener un perfil bajo, las fotos y vídeos que circularon mostraban una interacción muy cercana y efusiva. Se les veía conversando animadamente, compartiendo anécdotas, e incluso, en alguna imagen que se volvió viral al instante, se les podía apreciar compartiendo un momento que muchos interpretaron como más íntimo, un gesto, una mirada, que reavivó la llama de la esperanza y desató la locura en las redes sociales, con miles de comentarios celebrando la posibilidad de su reencuentro. Pero, ¿cuál es la verdad última? Es aquí donde debemos poner un poco de prudencia, de cautela y de análisis objetivo. En el vertiginoso y a menudo teatral mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas, las interpretaciones pueden ser erróneas y los rumores, por pequeños que sean, pueden magnificarse hasta alcanzar proporciones épicas.
Es perfectamente posible que Kerem y Ande, como dos personas maduras y profesionales, estén simplemente manteniendo una amistad sólida y genuina después de su relación. Ambos han demostrado en el pasado su capacidad para evolucionar y mantener relaciones cordiales incluso después de rupturas sentimentales. Sin embargo, las pruebas, aunque circunstanciales, se acumulan de una manera que es difícil de ignorar. El hecho de que se busquen activamente, que coincidan en eventos y lugares, que mantengan una relación tan cercana y visible después de una ruptura que fue, en su momento, oficial y dolorosa para muchos, sugiere fuertemente que hay algo más que una simple amistad para una gran parte de la audiencia y para los observadores más atentos. Quizás han vuelto a conectar a un nivel más profundo, quizás están dándose una segunda oportunidad para explorar esa chispa que una vez encendió el mundo, o quizás simplemente disfrutan genuinamente de la compañía del otro. Valoran su amistad y siguen siendo grandes amigos, lo cual, en sí mismo, es algo maravilloso de presenciar y digno de admiración. Lo que sí podemos decir con absoluta certeza, sin temor a equivocarnos, es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo palpable, vibrante y electrizante. Ya sea que se encuentren en una relación romántica, en una amistad profunda o simplemente en una etapa de redescubrimiento mutuo, su conexión es genuina y esto se refleja en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto. Los fans han sido testigos privilegiados de su evolución, tanto individual como posiblemente en pareja, y ahora, ven la posibilidad de una reedición, una continuación, de una historia que los cautivó y los enamoró en su momento. En el vasto y a menudo caótico ámbito de las redes sociales, las teorías son infinitas y se multiplican a cada hora. Hay quienes están completamente convencidos de que han vuelto oficialmente, y ya están celebrando a lo grande compartiendo memes y mensajes de júbilo. Otros son más cautos, más analíticos, y esperan pacientemente una confirmación oficial por parte de los propios protagonistas. Y luego están los que simplemente disfrutan del misterio, de la expectación y de la posibilidad latente, alimentando la narrativa con cada nuevo dato. La verdad es que la expectación, el suspense, es lo que mantiene viva esta historia, y lo que la hace tan adictiva para sus seguidores. Para muchos, la idea de Kerem y Hande juntos de nuevo representa no solo la unión de dos personas queridas y admiradas, sino también el renacimiento de esa magia, de esa conexión especial que compartieron y que nos regalaron en Lütfen Bırakmam. Es la esperanza de que el amor, a veces, puede encontrar el camino de regreso, que las segundas oportunidades existen y que los finales, a veces, no son tan definitivos como parecen. Hemos visto cómo han compartido momentos significativos en eventos sociales, cómo se han dedicado palabras de admiración y cariño en entrevistas, y cómo las redes sociales han explotado con cada nueva pista, cada nuevo avistamiento. La verdad completa a la confirmación oficial, ese momento tan esperado por todos, aún puede estar pendiente. Pero lo que es innegable, lo que salta a la vista y resuena en el corazón de sus fans, es que la conexión entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que genera pasión, ilusión, esperanza y muchísima atención mediática y de los seguidores. Entonces, ¿están juntos de nuevo? La respuesta, queridos amigos, es un rotundo, todavía no lo sabemos con total certeza. Pero las señales, los indicios, los pequeños destellos de lo que podría ser, son muy, muy prometedores. La forma en que se miran, la manera en que interactúan, el respeto mutuo que se profesan, la energía que desprenden juntos, todo apunta a que hay una historia en desarrollo, un capítulo que se está escribiendo. Y nosotros, como espectadores, como analistas, como seguidores apasionados, estamos aquí expectantes, apoyando lo que sea que venga, sea una amistad fortalecida o un renacer del amor. Lo que sí podemos asegurar con la mano en el corazón es que la admiración por ambos como artistas talentosos y como personas admirables sigue intacta, y si deciden darle una nueva oportunidad a su relación sentimental, o si simplemente están cultivando una amistad muy especial y profunda, estaremos aquí para apoyarlos, para celebrar sus éxitos y para documentar cada paso de esta fascinante historia. El misterio, al final, es lo que hace que estas narrativas del espectáculo sean tan cautivadoras y nos mantengan enganchados. Y la verdad, como siempre decimos, siempre encuentra la manera de salir a la luz, tarde o temprano. Así que, en resumen, hemos desgranado los rumores, analizado los avistamientos, reflexionado sobre las entrevistas y sopesado las pruebas circunstanciales. La historia de Kerem y Hande juntos de nuevo está más viva que nunca en el corazón de sus fans, alimentada por la esperanza y la expectativa. Las pruebas apuntan a una conexión fuerte y duradera, y quizás, a un posible reencuentro romántico. Pero hasta que haya una confirmación oficial, seguiremos con la intriga,
sí, pero con una gran dosis de esperanza y una sonrisa en el rostro. Muchas gracias a todos por acompañarme en este análisis detallado y apasionado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar esta fascinante historia, de poner las piezas del puzzle juntas, aunque falten algunas. Dejarme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿Qué opinan de esta posible reconciliación o de su fuerte amistad? Me encantaría leer sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos, con todos sus conocidos que también son fans incondicionales de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es nuestro motor, lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, investigado y presentado con la pasión que ustedes se merecen. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias del increíble mundo del espectáculo. Hasta la próxima, queridos seguidores.